Hola, soy Julio C. Páez y les doy la bienvenida al capítulo 68 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Hoy vamos a hablar de un autor actual, que uno podría tener la consideración de que es un bestseller, aunque no es de la primera línea de bestseller, si bien tiene mucho éxito y ha escrito mucho. Vamos a hablar de John Connolly, que nació en Dublín en 1968 y que sigue escribiendo. Y mucho. Ahí hay que tener en cuenta y publicando mucho. Sí, estos son aspectos que hay que tener en cuenta. Nosotros vamos a comentar uno de los dos volúmenes de cuentos que tiene. Uno es Nocturnos y otro es el que tenemos acá, que es música nocturna. Y vamos a intentar polemizar un poquito con la obra de John Connolly. Bueno, él publicó una serie de libros, creo que hoy ya superó los 10 libros. Empezó por ahí a publicar en el 2008, estamos en fines del 2025, casi 2026, muchos libros. Y creó un personaje literario, ¿sí? El personaje literario es Charlie Parker, ¿sí? Charlie Parker protagoniza por lo menos 9 de las novelas de John Connolly. Y nosotros hablamos acá, un poquitito cuando hablamos de Stephen King, de la perversión de los géneros. O sea, utilizar un género para decir algo y romper los límites de ese género. El caso de John Connolly es un escritor irlandés, nació en Dublín, pero vive parte del tiempo en Estados Unidos. Y acá se parece también otra similitud con Stephen King. Porque el personaje, Charlie Parker, vive mayormente en Maine, o sea, en Nueva Inglaterra, lugar donde no solamente vive Stephen King, sino que muchas de sus novelas se desarrollan ahí en el noreste de Estados Unidos, en el estado, creo que es el estado más septentrional, que es Maine, el límite con Canadá. Ahora bien, muchos lo pueden acusar de copiar a Stephen King. No, lo que hace John Connolly es pervertir el género policial y mezclarlo con el género de terror. O sea, lo que hace es, comienza una trama policial en el primero de la serie de Charlie Parker. Ocurre un crimen atroz que transforma la vida de Charlie Parker y empieza a buscar a los responsables de ese crimen atroz, que no voy a describir porque si no, no tiene gracia, que es en la primera de las novelas de Charlie Parker, Todo lo que muere. Y a partir de ese momento, uno piensa, es una trama policial. Bueno, esa trama policial empieza a ser atravesada por elementos sobrenaturales. O sea que, para aclararlo, John Connolly pervierte el género de novela policial, por eso fue muy criticado por autores de novelas policiales, porque él lo mezcla con elementos de terror. Cosa que nosotros no encontramos criticable porque estamos a favor de la perversión de los géneros, las contaminaciones, los giros sobre una estructura básica. Ese parece el mayor mérito de John Connolly. Surgen otros problemas que podemos encontrar, entre comillas, problemas, o podemos criticar, ¿no? Que demuestran que Connolly es un hábil artesano de la narrativa, pero que utiliza recursos que retrasan la narración y que en el mundo anglosajón se llaman padding, o sea, material de relleno. Y que las historias se bifurcan y a veces en esa bifurcación la trama no parece resuelta. O sea, y lo que en ese material que utiliza para el padding o relleno se pueden ver, por ejemplo, referencias históricas sacadas de contexto, ¿sí? O sea, hace referencias históricas que llenan páginas, ralentan la acción y agregan la cantidad de páginas. Acuérdense que nosotros dijimos que un texto, para ser vendible, tiene que tener una extensión determinada. Menos de 200 páginas ni siquiera es considerado vendible. O sea, que en realidad hasta la estructura de lo que se llama literatura bestseller tiene que tener más de 400 páginas.
Ustedes, si recorren cualquier librería, van a encontrar un montón de libros, e inclusive para jóvenes y adolescentes, que superan inclusive las 600 páginas. Y eso conspira la necesidad de crear una cantidad de páginas para aumentar el volumen del ejemplar, conspira contra la narración. Estoy citando a Elvio Gandolfo en un artículo que había escrito sobre Stephen King en el año 1982. Cuando se había publicado El Resplandor, que El Resplandor sí tiene esos mismos defectos. O sea, es una novela que se excede en información que no hace al avance de la acción, y eso funciona como un anticlímax para el lector, o sea, que puede llegar a aburrir y le da información que no tiene nada que ver. Eso también lo hace Sean Connery. Yo dije referencias históricas, anécdotas de personajes que no siguen en la acción, ¿sí? Descripciones minuciosas, que también se genera un anticlímax, de vestimenta de los personajes, bueno, la idea de los personajes de Connolly no toman un café, especifican un moca tal de tal cosa, que pueden, en otro contexto, con otra intención, no en una novela que tiene que resolver un misterio y que está cargada de amenazas violentas, ralenta la acción. Y otra, por ejemplo, es la descripción de armas, ¿sí? Minuciosas, es una descripción técnica que es informativa pero que tampoco tiene que ver. En eso toma elementos de el típico bestseller, ¿sí? O sea, el típico bestseller da información que muchas veces es superflua para la narración, pero que, digamos, contribuye al padding, al relleno, ¿sí? Descripciones históricas, de lugares históricos, de paisajes que no tienen nada que ver, y eso es lo que uno empieza a ver, o sea, empieza a verlo, digamos, a medida que uno lo lee. Yo he leído bastante, acá tenemos unas cuantas novelas de la serie de Charlie Parker, conspira contra, como dije anteriormente, la tensión narrativa y la resolución del conflicto. ¿Sí? Y por otra parte hay otra cuestión que uno tiene que ver en estas, en las novelas que son construidas de esta forma, que es la oportunidad de desarrollar algún tema que esté vigente en la época, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, en Los Atormentados, la idea del el abuso infantil en voces que susurran las consecuencias de la guerra de Irak, que eso podría parecer interesante, ¿sí? O sea, historias que le dan un marco real a las aventuras de Charlie Parker buscando a los responsables de el crimen. Y hay otra muy interesante que habla sobre la supervivencia de jerarcas nazis de los campos de exterminio en Estados Unidos, pero después hay una descripción hiper desarrollada de los mecanismos por los cuales Estados Unidos todavía busca algún sobreviviente y los problemas que hay para darle la extradición a Alemania y a Alemania que no los quiere aceptar, y una descripción de toda la burocracia que está encargada de buscar a los jerarcas nazis, aún sobrevivientes casi centenarios, ¿sí? Pero la mayoría se murieron. O sea que hay un montón de elementos que se utilizan como padding por un lado, y por otro lado porque también, cito a Elvio Gandolfo en su artículo sobre Stephen King, tiene que ver con lo que busca el lector de bestseller, busca información, ¿sí? Yo nunca lo entendí de esa forma, ¿no? Digo, bueno, la narrativa tiene que dar cuenta de aquello que es funcional a la progresión dramática, ¿sí? Pero, bueno, teniendo en cuenta que tiene que tener una cantidad de páginas determinadas y, por otra parte, que supuestamente el lector de bestseller busca también, al mismo tiempo que disfruta de la historia, recibir información, digamos, se entiende. A mí me aburre directamente cuando hay una digresión de un elemento que no es funcional a, como dije antes, la progresión dramática.
Entonces, y hay otra cuestión también que es interesante, que yo creo que forma parte del mundo anglosajón o de la narrativa anglosajona, ya sea en películas o en libros, inclusive. La idea de la trascendencia, tiene que ser trascendente digamos, y con cierta grandilocuencia. Voy a dar un ejemplo. En una de las novelas de Charlie Parker se plantea el Atlas del mundo. Y la idea de el fin del mundo tal cual lo conocemos, si ese Atlas llega a recuperarse digamos, llega a formarse, ¿no? A reconstituirse, y entonces la aparición de demonios. Y después también hay un uso eh, eh, irracional, digamos, como si sacaran del paquete de tradiciones como las tradiciones gnósticas, que nosotros hablamos cuando hablamos de William Blake, de la idea de que este mundo no fue creado por Dios, sino que fue creado por una deidad menor y por eso ocurren todos los males, o la idea de que hubo ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas y que por eso fueron expulsados, fueron condenados, pero algunos no están en el infierno. O sea, hay una mezcla de elementos, digamos, de la tradición judeo-cristiana, no canónica, sino marginal, que aparecen, y los nombres de demonios, o el dios oculto, el dios... Y eso no termina teniendo, digamos, son los puntos más flojos de la narrativa de Charlie Parker, porque, digamos, aparecen eventualmente, pero por ahí en una parte uno puede leer tranquilamente el eje policial de la novela y eso se olvida. El problema es que a veces para resolver una cuestión que es humana y policial aparece la revelación trascendente, perdón. Y además esa idea muy anglosajona de que depende de 2 o 3 personas la salvación del mundo, ¿no? Esa idea de mesiánica, ¿sí? Que también, por eso hablaba de grandilocuencia, ¿sí? Funciona, uno puede preguntar, ¿y funciona entonces las novelas? Y en realidad no dejan de ser un divertimento con una carga muy fuerte de morbosidad y violencia, ¿sí? Que a veces plantea temas interesantes, como en el caso de Los Atormentados, el abuso infantil, pero a veces se desenfoca esa cuestión con la gravedad que tiene por la idea de elementos trascendentes, ¿sí? En las novelas mejor logradas no aparece ese elemento trascendente. En las últimas novelas de la serie de Charlie Parker, ya directamente John Connolly se dedica a más minuciosamente, o porque se le acabaron las ideas y demás, a robar elementos de la tradición, como decía yo, gnóstica por ahí, o algunas tradiciones míticas de sajonas o anglosajonas previas a la aparición del cristianismo, ¿sí? O sea, es como que, bueno, tengo que resolver la trama, busco algo que, digamos, es como tomar un elemento espiritual de una tradición anterior, en general, bueno, las ideas de las deidades menores y malévolas, etcétera, etcétera. Y aparte que si uno leyera en contexto, en conjunto, todas las obras de Charlie Parker, uno entraría en una confusión bárbara porque no sabría quién es el dios enterrado, quién es el dios el dios de las abejas, el dios de las avispas y demás. Hay una mezcolanza generalizada que da cuenta de que no hay una estructuración del mito, como puede ser grandes autores mitopoéticos que crean mitos, como por ejemplo John Ronan Reuel Tolkien, que uno le puede criticar cierto conservadurismo, pero que tiene una estructura narrativa firme, mítica, detrás de la acción, por ejemplo, del Señor de los Anillos. Bueno, parece que fueron todos palos para John Connolly. Bueno, vamos a decir, lo mejor de John Connolly, lo que literariamente, donde encuentra más libertad, pero con alguna objeción, es en los cuentos, ¿sí? Acá tenemos Música Nocturna, que es una recopilación de cuentos, que vamos a ver cuándo lo publicó. Originalmente esto está publicado en 2015, en la versión en inglés, la versión en castellano, la primera edición en española es
de octubre de 2017. Acá hay un cuento muy bueno, que es excelente, que demuestra que John Connolly podría llegar a ser un muy buen escritor si no estuviera atado tanto a la perspectiva de la publicación y del éxito, ¿sí? Que es la Biblioteca Privada y Depósito de Libros Caxton, y otra parte que lo continúa es Holmes, por Sherlock Holmes, anda suelto. Un relato sobre la Biblioteca Privada y Depósito de Libros Caxton, ¿sí? Que acá tiene una idea muy interesante, que es la aparición de personajes literarios en la vida real, ¿sí? De hecho, en el primero, el narrador se encuentra a Anna Karenina, ¿sí? O Anna Karenina, el personaje obviamente de la novela de León Tolstoy. Y es muy interesante la idea de que el mundo, al mundo real, es intervenido, digamos, en términos, o sufre la frustración de personajes literarios de las grandes obras literarias o de las obras literarias por lo menos más conocidas. Y lo que hay obviamente es un manejo con mucho, obviamente no, pero hay un manejo con mucho humor de las circunstancias y de los problemas que tiene el bibliotecario, que tiene que recibir y alojar a los personajes literarios que les aparecen en esa biblioteca Caxton, biblioteca privada y depósito de libros Caxton. Y es muy divertido lo que plantea Connolly cuando se duplican los Holmes y los Watson. ¿Por qué? Porque en la biblioteca aparecen Sherlock Holmes y el Dr. Watson cuando Conan Doyle decide matar al personaje, que lo mata, muere ahí en las cataratas del Reichenbach con su archienemigo el profesor Moriarty. Y pasan como 7 años y Sherlock Holmes vuelve a aparecer en otra narración breve, y entonces va a haber un problema porque es otro personaje literario, ya el Holmes y Watson originales han muerto y aparecen otros pares renacidos y aparecen todos en la biblioteca. Y la idea de la confusión que genera eso en la biblioteca, ¿cuáles son los Holmes y los Watson reales? ¿Los de los primeros cuentos o los de que aparecen después de que Conan Doyle decida revivirlos? Y, digamos, porque, y ahí hay dos elementos, ¿no? Watson efectivamente vive, pero Sherlock Holmes, ahí en las cataratas del Suizo, en Reichenbach o algo así, muere. Pero también, como se acaba la narración, de hecho, en términos literarios, el personaje Watson, como actor de las aventuras de Sherlock Holmes, también muere porque no hay más aventuras de Sherlock Holmes. Y luego reaparecen. Es muy divertido y es toda una reflexión sobre la literatura lo que plantea en estos dos cuentos, que abren el libro, la Biblioteca Privada y Depósito de Libros Caxton, y lo cierran Holmes anda suelto, un relato sobre la Biblioteca Privada y Depósitos de Libros Caxton. También este libro tiene textos muy interesantes, como por ejemplo Los niños de la doctora Leal, La Lamia, Lázaro, pero acá vuelve a aparecer otro elemento que uno empieza a pensar, che, este Connolly está haciendo trampita. ¿Por qué? Porque la necesidad de publicar este libro de cuentos lo obliga a incluir parte de una novela que va a salir a posteriori. ¿Se entiende esto? O sea, evidentemente tenía el borrador de esa novela que estaba iniciando, entonces aparece un texto que se llama El Atlas Fracturado, 5 fragmentos, y lo que hace es publicar los apuntes de la novela que va a publicar 4 años después. ¿Sí? Entonces, el que leyó este libro de cuentos y lee la novela se va a sentir un poco defraudado, va a decir, bueno, pero entonces el cuento no era un cuento, y de hecho no tiene una estructura de cuentos porque no concluye. Presenta un tema y no lo termina, pero era porque era una novela en un work in progress, o sea, un trabajo en progresión. Pero bueno,
Yo supongo que a Connolly, la editora, le dijo, bueno, che, tenemos que publicar un libro que reúna textos tuyos breves, que tenga por lo menos 400 páginas, si te tiene 444, bueno, publica lo que tenga. Y es así. Entonces esto nos plantea siempre la misma cuestión. O sea, ¿hasta qué punto una obra literaria es valiosa si el autor prioriza su transformación en mercancía más allá de sus valores intrínsecamente literarios? Esa es la cuestión que queda pendiente. Yo de todos modos creo que por lo que escribe en el último texto, que se llama Vivo aquí, John Connolly directamente no le preocupa mucho eso porque tiene una buena vida, es publicado, va a presentaciones de libros, socializa y demás. Ahora, el punto es si ese es el valor literario, ¿sí? O debiera aspirarse a algo más. Yo esta cuestión la dejo abierta. Y para los que quieran iniciarse, yo creo que la primera novela de Charlie Parker, Todo lo que muere, es muy buena. Y hasta podría decir la segunda novela de Connolly, El poder de las tinieblas, que en realidad también hay otra trampita ahí, porque los títulos originales en inglés no tienen la traducción al castellano. En castellano se traducen de otra forma para hacerlos más atractivos como mercancías. Yo digo, ¿es posible actuar de otra forma para que alguien que se dedique a la narrativa pueda llevar una vida como autor profesional? No lo sé. Pero yo sí sé que si domina la aspiración del éxito económico sobre la calidad literaria, se termina degradando la calidad literaria. En todo caso, yo recomendaría leer este texto de Cuentos, Música Nocturna, ¿sí? Y no leer el Atlas Fragmentado, porque si después se les ocurre leer la novela, donde aparece esto, que yo también la he leído, se van a encontrar decepcionados, ¿sí? Es una cuestión que tiene que ver con estos fenómenos literarios de éxito. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto. Hay una serie que produjo HBO Olé, ¿sí? Que tuvo mucho éxito, que se llamó Juego de Tronos, ¿sí? Muchos de los conocidos que yo tengo quedaron decepcionados por el final de esa saga. Pero peor quedamos los lectores. ¿Por qué? Porque el final que se propone en esa miniserie o en esa serie de HBO Olé, nunca apareció el libro que diera el final de la saga, que tampoco se llamaba Juego de Tronos. Juego de Tronos se llamaba uno de los volúmenes de la saga, que era Canción de Hielo y Fuego. George R.R. Martin nunca publicó la conclusión de la saga. Y esto tiene que ver con la obra que se ofrece como mercancía. Y bueno, habrá sido más atractivo para George R.R. Martin, que ya es un hombre de bastante edad, escribir el esbozo del guión para que concluyera la serie de HBO y no responder a los lectores que habían leído los 5 volúmenes de 1000 y pico de páginas de Canción de Hielo y Fuego. En esa tensión, porque estamos hablando, muchas veces nosotros hablamos de clásicos y demás, está la narrativa de ficción a nivel mundial. Yo hablo desde Argentina, donde no hay una cantidad de lectores para que alguien viva de la literatura, salvo excepciones, ¿sí? Salvo una excepción que se me ocurre, que ustedes averigüen cuál es una mujer. Pero en general no. Entonces, se me ocurre otra mujer, pero todavía no tiene éxito como... Hay una que sí se consolidó como una escritora profesional. Entonces, en esa tensión uno puede decir, ¿y qué es buena literatura y qué es mala literatura? Y ahí entramos en la cuestión de qué quiere uno cuando lee una obra, a qué aspira cuando lee una obra. Y ahí está la cuestión, ¿sí? Ahí está la cuestión.
También hay una serie de escritores menores que tienen éxito porque aparecen en TikTok o en Instagram o en alguna otra plataforma. Y son atractivos. Pero eso no quiere decir que sean buenos literariamente. Ahora uno puede decir, ¿pero qué es bueno literariamente si yo encuentro placer en leer este autor? Bueno, ahí está el criterio del lector de cada uno. Nosotros dijimos que estos videos tienen que ver con la lectura como creación y la lectura como placer, en el sentido borgiano. En esa atención nos manejamos los lectores. Obviamente, cuanto más se haya leído, mayor capacidad crítica uno tenga, va a ser más exigente respecto de lo que aspira a leer. ¿Sí? Va a tener un instrumento, digamos, un desarrollo del pensamiento crítico y analítico respecto de los recursos y las estructuras, que por ahí esa actitud crítica, otro lector un poquito menos avesado o que lo disfruta, a un autor menor o que se le notan las falencias, de todos modos está bueno que se lea, después se desarrollará el juicio crítico, después se verá qué méritos literarios tiene. Aparte hay eh, para todas las obras de arte hay un elemento que pule todo, que es el tiempo. El tiempo. El tiempo va decantando, ¿sí? Pero bueno, es una cuestión abierta, está abierta la discusión, la polémica. Lo interesante es que si cada uno puede encontrar en los autores que lee un argumento de defensa. Me gusta por tanto, me gusta por tal cosa. Y otro va a decir, no, eso no me parece interesante. Bueno, es tu criterio. De todos modos, hay objetivamente un criterio para evaluar la literatura y si bien el canon no es absoluto, existe. Y por eso está bueno discutir. Bueno, nada más por hoy. Buena suerte, buena lectura y el mejor año posible que sea el mejor año posible el 2026.